de Juan, y este es el último, el séptimo. Solamente hay 7 señales. Juan 11 del 17 hasta el 37. Y vamos a leer alternadamente. Puesto de pie. A partir del 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde la pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta ahí pueden sentarse. En el Evangelio de Juan encontramos el tema de la fe. Y para Juan la fe es dinámica, que debe estar en constante crecimiento. Haciendo un análisis del concepto que Juan presenta en el Evangelio acerca de la fe, es de que la fe de ayer no me sirve para hoy, y la fe de hoy no me va a servir para mañana. Debe estar en constante crecimiento. Y aquí encontramos varias actitudes acerca de la fe: la actitud de los discípulos, la actitud de Marta, de María y de Jesús. O sea, más que la actitud sería la fe de los discípulos, la fe de Marta, y la fe de María y la fe de Jesús. Con excepción de la fe de Jesús, la fe tanto de los discípulos como de Marta y de María es una fe imperfecta. Y la conclusión sería de que nadie puede tener una fe perfecta aquí en la tierra, nadie, ninguno de nosotros. Decía un predicador, decía, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por un hombre que crea en Él. Así que tenga una fe plena en Dios. Y nunca lo vamos a ver, porque por más que nos esforcemos a confiar en Dios, tenemos nuestra naturaleza caída que nos va a llevar a esa tendencia a desconfiar de Dios. Este último milagro que encontramos aquí en el Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro, es el clímax de las señales del Evangelio de Juan. El propósito de esta señal es que el lector pueda entender que Cristo da su vida para darnos vida. Todo el contexto de este milagro es uno de las introducciones más largas que encontramos antes de que Cristo
realiza el milagro, porque ya se está mencionando que va a realizar este milagro. Tiene todo esta introducción, tiene el propósito de que el lector entienda o nosotros entendamos que Jesús va a dar su vida para dar vida. En el 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. En el 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, que sería el equivalente aproximadamente a 3 kilómetros. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Entonces, si Jesús iba a Betania, pues ahora sí como dicen, se iba a meter a la boca del lobo, ahí estaban sus peores enemigos. Cuando van a avisarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, Jesús siguió con sus actividades. No dijo, ahorita voy. No, él siguió con sus actividades, porque Jesús no está sujeto a las necesidades humanas. Jesús está sujeto a la voluntad de Dios y a los planes de Dios. Eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta también, como pastores, como siervos de Dios. Debemos estar sujetos a las necesidades humanas. Debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Si ustedes quieren ser misioneros, pastores, no que su motivación no sea la necesidad, es que los árabes están perdiendo, los hindúes, los budistas, ¿no? Eso no nos debe de mover, nos debe de mover la voluntad de Dios. Entonces aquí lo vemos en el Señor Jesús. Se esperó, le dan el aviso y se espera dos días más para ir a Betania. Cuando finalmente decide irse a Betania, ahí vemos la actitud de los discípulos. Los discípulos no quieren, es más, ni piensan ir con él. Dice, ¿vas a ir para que te maten? Dice Jesús, no voy a ir, vamos a ir. En el 8, vean en el 8. Bueno, cuando desde el 6 vamos a ver, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, tú vas a ir tú solito, nosotros no. Entonces, se ve en esta actitud de los discípulos, se ve cierto temor. Y la fe y el temor son incompatibles. Una persona que tiene fe no tiene temor. Sabemos que tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles, a situaciones adversas, pero en el nombre del Señor lo tenemos que hacer. Y el Señor les da una respuesta al temor de estos discípulos. En el versículo 9 respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Andar en el día es andar en la voluntad de Dios. Cuando andamos en la voluntad de Dios no hay tropiezo. Y si aún andando en la voluntad de Dios tenemos que morir por Él, eso no es tropiezo, no es derrota, es victoria. Cristo tuvo que morir a los pocos días, y para Él y para nosotros la muerte no fue una derrota, es una de las más grandes victorias que Él obtuvo en beneficio de toda la humanidad. Entonces, para el que hace la voluntad de Dios no hay tropiezo. Si la voluntad de Dios es de que ustedes evangelicen a los musulmanes, háganlo. Dios los va a proteger. A los mazaguas por ahí, por Capulúa, no hay mazaguas ahí, ¿no? Por esa región, esa es la voluntad de Dios. Adelante, hermanos. Van a andar de día y no va a haber tropiezo. Pero para los que no hacen la voluntad de Dios, andan de noche y donde quiera tropiezan. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
Esa es la respuesta de Jesús al temor, a la incredulidad de los discípulos. Y también la fe imperfecta se expresa en la falta de comprensión de las palabras de Cristo. Cristo les dice a los discípulos, Lázaro duerme. Entonces, ¿para qué vamos? Con más razón, ya ves, te decíamos, dice, lo voy a despertar. Dice, luego en el 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Estaba hablando de que Lázaro ya había muerto. Y la actitud de los discípulos, dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces la fe imperfecta se expresa cuando, o se manifiesta cuando nosotros no entendemos las palabras de Cristo, no entendemos a Cristo. Pero Cristo otra vez les da la respuesta, vamos para que crean. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allá para que creáis, mas vamos a él. Aquí no está hablando de una incredulidad total de los discípulos, sino en Juan, cuando Jesús hacía un milagro, dice, y creyeron en él, o sea, la fe iba creciendo, iba aumentando. Ese es el dinamismo de la fe, de que Dios actúa, Dios hace milagros con el propósito de que nuestra fe vaya creciendo, vaya aumentando. Entonces, aquí en conclusión podemos ver que la fe de los discípulos era una fe imperfecta, no era una fe total o madura. Luego vamos a ver vamos a la actitud de Marta y María. ¿Cómo era la fe? Primero las dos hermanas, y luego vamos a separar a Marta y a María. Cuando Lázaro se enferma, no se dice quién, si Marta o María mandan un mensajero a Jesús para decirle Señor, al que amas está enfermo. ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 4? Esta enfermedad no es para muerte. En el versículo 4, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado para ella. ¿Qué entenderían ustedes? Vamos a poner un ejemplo. Si Yoxán está bien enfermo y mandan a decirle a Jesús, Señor, Yoxán está muy enfermo, esta enfermedad no es para muerte. Y regresan a darle la noticia al que envió al mensajero. ¿Cómo interpretarían esas palabras de Jesús? Que Lázaro no iba a morir. Lázaro no va a morir. Entonces llegan los mensajeros bien contentos con Marta y María, llegan y ya Lázaro está muerto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo? Más que eso, a lo mejor si somos así si somos muy desconfiados, podría decir, o duros, sí pensaríamos eso, si nos mintió, pero cuando hay piedad, entonces entran en crisis de fe. Es una crisis de fe más que llegar a esa conclusión, nos mintió. O sea, ¿qué pasó? Jesús nos manda a decir que esta enfermedad no es para muerte, mi hermano no va a morir. Y llegan los mensajeros y ya Lázaro ya está muerto, ya está en la tumba. Entonces entra en una crisis de fe. Y las crisis de fe son cuando tratamos de reconciliar lo que Dios dice con lo que Dios hace. A veces es muy difícil poder reconciliar eso, poder entender las palabras de Dios con lo que Él hace. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Y una vez una señorita daba su testimonio y lloró, y dice, a veces no tengo ni para pasta de dientes, no tengo ni para jabón, no tengo, se me antoja un chocolate, no tengo para los pasajes. Entonces ahí está lo que Dios dice y lo que vive una persona de una manera real cada día. Entonces, ahí es donde entran en algunos casos, pues los exégetas, ¿no? Que dicen que yo voy a ser pastor y no me faltará, o sea, no me va a fallar, me va a sostener, aunque yo no tenga nada, yo voy a seguir adelante porque mi fe está en Él. Esa es la forma de reconciliar, pero a veces no lo podemos hacer, simplemente tenemos que obedecer a Dios, como le hizo Abraham. Dios lo llama cuando tiene 75 años y le promete un hijo. Y después a los 100 años tiene el hijo. Y cuando el hijo tiene como 12 años, 13 años, dice, sacrifícamelo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, Abraham, aunque no entendió, obedeció a Dios. Entonces, si tratamos de reconciliar de esa manera lógica lo que dice Jesús con lo que hace, no vamos a poder. Entonces, lo que Él espera de nosotros es una respuesta de fe. O sea que aunque no entendamos, tenemos que creer. Esa es la fe. La fe es confiar en Dios, aunque no entendamos lo que está pasando en ese momento a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo reconciliar lo que Dios dice con lo que hace? Entramos en este tipo de crisis cuando no esperamos ver el final de la intervención de Dios. O sea, a veces caminamos así como por un túnel oscuro donde para nada vemos una luz al final del túnel. Y en lugar de que mejoren las cosas, van empeorando. Y seguimos caminando y van empeorando las cosas, pero debemos de creer que al final Dios tiene la salida para nosotros, sin apresurarnos a sacar conclusiones lógicas, porque caemos en un estado de incredulidad. Entonces esta crisis por las que pasó Marta y María son las crisis que pasamos constantemente nosotros en la vida cristiana, en el ministerio. Dicen que un pastor joven, recién egresado del seminario, le dieron su primera iglesia para pastorear. Y estaba en la oficina, los pastores egresados de seminario son pastores de oficina muchas veces, ¿no? Entonces le hablaron por teléfono y le dijeron que una familia de las más comprometidas, de las más trabajadoras dentro de la iglesia, tenían una hija nada más, y esa hija tuvo un accidente y falleció, y le dijeron, falleció la hija de esta familia. Entonces el pastor entró en crisis. ¿Qué hago? ¿Cómo consuelo a esta familia? ¿Qué les digo? Entonces pidió un taxi y le pidió al taxista que lo llevara a la casa de esta familia. Y en el camino iba leyendo y buscando salmos y trataba de encontrar algo para consolar a esa familia, y no encontró nada. Y llegó a la casa de la familia y le dijo al taxista, dése otras 2 vueltas por la manzana. Y mientras él le trataba de encontrar, no encontró nada. Entonces finalmente se bajó del taxi y tocó a la puerta de esa familia y le abrió el papá, el que había perdido a la hija. Y cuando lo vio muy fortalecido en el Señor, pásale, hermano. Y entonces él daba testimonio y decía, no somos nosotros los que consolamos, es Dios. Entonces cuando así veamos que no hay una aparente salida a la situación que nosotros estamos viviendo, Dios siempre tiene una salida.